Y Dios me puso a meditar un poco en el hijo pródigo, porque yo sé que lo hemos escuchado mucho. Incluso gente que quizás no es creyente sabe sobre el hijo pródigo, ha escuchado del hijo pródigo. ¿Ok? Pero yo quiero que hoy veamos la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, desde el punto de vista de la expectativa de papá y la expectativa del hijo. Porque muchas veces, no sé si a usted le pasa, ¿no? Aquí están mis dos papás. Todo lo que yo diga lo van a corroborar ellos. Y la palabra. ¿Qué sucede? Muchas veces cuando uno es hijo, uno tiene expectativas de cómo va a reaccionar papá. O cómo debe reaccionar papá. O qué debe hacer papá o mamá. En este caso papá, porque estamos hablando del Día del Padre. Y cuando eres padre, también tienes expectativas de qué debe hacer el hijo. De qué debe escuchar el hijo, de qué debe obedecer o no, cuál es el camino que deba tomar o no, ¿cierto? Y nosotros podemos ver, la parábola del hijo pródigo muchas veces se cree que trata de, del hijo rebelde y de que, el hijo rebelde se dio cuenta que se equivocó. Pero realmente la parábola del hijo pródigo habla más del amor de papá, del amor del padre, que realmente del hijo rebelde. ¿Ok? El hijo rebelde tuvo que aprender su lección, por supuesto. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Lucas 15, versículo 11, dice, un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús, el menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Hay muchos casos parecidos, ¿verdad? Versículo 14 dice, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Y ahí voy a hacer una pausa. ¿Qué podemos ver ahorita aquí en este hijo? Probablemente este hijo creció en una buena familia, económicamente hablando. Vamos a decirle buena familia económicamente hablando, porque puede ser que eran muy malos, pero tenían dinero. ¿Verdad? Y que quizás él estaba acostumbrado a tener todo. Y mucho más siendo el hermano menor. Porque por aquí hay algunos menores. Por aquí. Porque los hermanos, hay algo que se llama el síndrome del hermano menor. Que por lo general los hermanos menores entonces sienten que merecen todo porque ellos son los más chiquitos, pues. Y por lo general los papás ya estamos cansados y decimos, perro, ya, dáselo. Cuando tenemos más de 2 hijos entendemos eso. Y usted no ha visto los TikTok por ahí que dicen cuando nace el primer hijo, los papás así todos asustados todo el tiempo. Viene el segundo, está más o menos el tercero y que se pare solo. Eso es normal, pero es un tema ya de la condición del hombre, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Siendo el hijo menor, es muy probable que él siempre le hayan dado todo, lo haya consentido, que haya dicho, papá quiero, papá esto. Fíjense que le dijo al papá, dame. Ni siquiera fue papá, ¿tú qué piensas si yo te pido la herencia? ¿Qué piensas si me das mi parte a ver qué hago yo con eso? Sino, mira, papá, dame porque eso es mío. Vamos a entrar un poquito en el término legal. Cuando hablamos de herencia, se convierte en herencia cuando el padre muere. Así que todavía no era de él. ¿Cierto? Él disfrutaba de los beneficios de ser el hijo del Señor. ¿Cierto? Pero realmente no era de él. Él estaba asumiendo que era de él. Ok, entonces él prácticamente le dio una orden al papá. Le dijo, dame lo que es mío. Capaz le metían, puede ser. ¿Por qué? Porque él consideraba que era suyo. Y el papá, yo supongo que como ese papá quizás complaciente, ¿verdad? Porque no te dice si el papá era complaciente o no en la palabra, pero tú lo puedes sacar. Como dice, haciendo exégesis de ese versículo, tú te das cuenta que el papá era un papá complaciente. Porque ni siquiera dice, el papá le dijo, no, hijo, yo creo que deberías hacer esto y aquello. Sino que dice que repartió, no, está bien, vamos a partir la cochina aquí. Este es tuyo, esto es tuyo. ¿Ok?
Y se lo dio. Pero ¿qué sucede? Derrochó la herencia, se la rumbió, pues. Y el versículo 14 bien me llama la atención. Porque muchas veces cuando ponemos nuestra fe, sobre todo cuando somos hijos, hijos en lo físico e hijos de Dios, ya creyentes, y Dios nos bendice, Dios nos da, Dios nos entrega, empezamos a confiar muchas veces en lo material, en lo que tengo, en lo que Dios, en la bendición que Dios me dio, en la bendición que papá me dio. Y resulta que dice el 14 que cuando ya lo había gastado todo fue que llegó una gran escasez. ¿Por qué no antes? Esa es una pregunta que yo me hice. Pero ¿por qué la escasez llegó cuando ya se lo había gastado todo? ¿Por qué no antes cuando todavía tenía dinero? Porque si Dios permitía que la escasez llegara cuando él tenía, él iba a seguir confiando en su poder adquisitivo. Pero no iba a aprender lo que vamos a hablar ahorita, en depender plenamente de su papá. Porque así somos. Vamos a poner un ejemplo. Muchas veces nosotros estamos orando y decimos, Señor, bendíceme, Señor, quiero ganarme 5 millones de dólares, lo que sea. Dígame. Pero entonces cuando llegan los 5 millones de dólares, no lo sabemos, no somos buenos mayordomos de la bendición. Entonces ya por allí empezamos a darnos cuenta que ya el papá no es el malo, ya el papá no es el culpable de lo que haga el hijo, ya es él, el hijo. Ahora, por eso le decía, vamos a hablar un poco de la expectativa desde papá y la expectativa desde hijo. Como hijo, probablemente la expectativa era que, bueno, mi papá sí es fastidioso, mi papá no, yo no quiero hacer nada, que me dé mi plata, que yo me voy. Mi papá no sabe, los hijos somos así a veces, ¿verdad? Pero la realidad es que él tuvo que aprender a que quizás lo que su papá construyó no era tan papita como le creía. No fue a punta de rumbiarse los reales. Quizás fue a punta de ahorrar, de ser buen administrador en su casa para poder tener todo lo que tendría. Entonces, dice el versículo 15, dice además el 14, y él comenzó a pasar necesidad. O sea, empezó a vivir algo que jamás en su vida había vivido. Es muy diferente cuando tuvo una persona que quizás pasó una necesidad extrema, cuando si llegó a tener una posición económica y volvió a caer, sabe cómo vivir, sabe cómo hacerlo, porque ya lo vivió. Pero cuando una persona nunca lo ha hecho, se le cae el mundo. Se le cae el mundo. ¿Y ahora qué hago? ¿Usted no le ha pasado? ¿Usted conoce gente que todavía no sabe hacer ni agua hervida? ¿Sí conoce? ¿Conoce gente que no sabe hacer un huevo frito ni siquiera? Porque le da miedo a la cocina. Y a veces eso pasa porque nos acostumbramos a que papá hizo. A que papá no me enseñó. También esa es la situación de que quizás lo tuve papá que me enseñara. También es una posibilidad. Y más en nuestra cultura latina. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Nos damos cuenta que empezó a vivir cosas que él no había vivido. Y nosotros como padres naturales, viene hablando ya desde la expectativa de papá, como padres naturales muchas veces queremos evitarle los procesos a nuestros hijos porque creemos que eso los ayuda, pero realmente los malcría y no los deja crecer, no los deja realmente aprender lo que deban aprender para poder hacer lo que vayan a hacer en su vida. Yo estaba leyendo, hace unas semanas comenté de eso, pero estaba leyendo un estudio de unos psicólogos, porque como los que me conocen saben que yo soy muy atento con los niños. Cuidado, se va a caer, cuidado, yo soy muy atento en esas cosas, ¿no? Y yo estaba leyendo de ese estudio que los niños, cuando ellos trepan, cuando están inventando, pues lo que dice, están inventando, cuando ellos trepan y se encaraman y están allá, ellos están haciendo conexiones neuronales. Están aprendiendo a cómo no caerse, por ejemplo.
el cuerpo está aprendiendo cerebralmente y muscularmente cómo no caerse. Pero muchas veces nosotros los papás decimos, no, y lo agarras, ¿cierto? Y lo bajas. ¿Cuántos papás vemos aquí? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Verdad que sí? Entonces nos damos cuenta que muchas veces el hecho de querer, la expectativa del papá es que el niño no le pase nada, que esté en una burbuja de cristal, que el niño no le dé ni una gripecita. Si le sale un mosquito verde, salimos corriendo para el pediatra. Pero la realidad es que el hecho de que ese niño tenga ese tosecito, ese mosquito, quizás esa fiebre, permite que su cuerpo se defienda de los virus, de las bacterias, de todo lo que lo está atacando. Entonces, como nosotros como hijos de Dios, no podemos tener en la expectativa de papá, nuestros hijos, la palabra nos enseña, instruye al niño en su camino y jamás se apartará de ella. ¿Verdad? Pero ¿qué sucede? Si nosotros como hijos de Dios queremos tener a nuestros hijos como que nada los mire, como que nada los toque, cuando deban enfrentar al mundo y esa es nuestra expectativa de papá, el niño no va a saber cómo. Y eso es lo que le pasó al hijo pródigo. Porque probablemente su papá no lo dejaba, mira viejo, váyase para allá para el campo, ¿verdad? Vaya a cuidar los cerdos, vaya a sesgar, vaya a hacer lo que vaya a hacer. No, pero toma hijo, toma tu plata. Dice más adelante, ya lo vamos a leer, que después tuvo que ir a buscar trabajo a un extranjero. Seguimos leyendo, dice versículo 15, así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Ni siquiera había cuidado los cerdos de su papá. Ni siquiera había ido a cuidar, porque probablemente estaría obstinado. Mi papá me quiere estar mandando para allá a trabajar, pararme a las 5 de la mañana. Si usted tiene amigos que trabajen en el campo, hay un hermano muy querido de esta casa que él trabaja en una finca. Ese hombre se para a las 4 de la mañana todos los días a ver los animales, va a donde las vacas, va a donde están las ovejas, va a donde está, a ver sus animales, a ver sus siembras. Ese es su trabajo. No todos estamos dispuestos a hacer eso. Si no, ese trabajo es duro. Yo le digo, no, chamo, yo no sirvo para eso, porque a mí se me van a morir ese poco de vaca, yo no sé cuidarlas. Se me mueren. Y es verdad, porque tienen un cuidado muy intenso, ¿no? Entonces, probablemente él estaría cansado de eso, que el papá lo levantaba. Yo recuerdo mucho testimonio por ahí de un hermano que lo paraban a las 6 de la mañana todos los días a hacer jugo de naranja para papá. Mira, despiértese que me tenga que hacer jugo de naranja. Y entonces tú dices, oye papá, pero quédate, hoy es sábado. No me importa, párate. Pero la realidad es que probablemente nosotros creemos que sin el Padre, y hablando como hijo, podemos lograr y alcanzar lo que el Padre bendice. La bendición de papá. Fíjense que dice versículo 16, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba. Dice además, 17, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Llegó el switch, él se dio cuenta, él abrió los ojos. El perro ya va, pero si mi papá, los empleados de mi papá no pasan hambre. Quien sirve a mi padre no pasa hambre. Eso también nos habla de los que servimos a Dios, de los que estamos sirviéndolo a Dios día tras día. No pasamos hambre. Hay momentos difíciles como hijos de Dios, pero Dios nos cuida. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta como hijos, así como se dio cuenta él, dijo, no, yo quiero trabajar con papá. No me importa. ¿Por qué? Porque empezó a morir en él, en el hijo pródigo, el anhelo propio, el anhelo de yo quiero. Y no es porque esté mal tener ese anhelo. Lo que pasa es que con buscar ese anhelo fuera de lo que Dios te viene hablando, quizás puedas caer en ruina como cayó él. Y quizás vas a estar haciendo las cosas sin Dios y llegue una gran escasez. ¿Y qué vas a hacer? Entonces, los hijos siempre
debemos tener la expectativa de que papá nos protege, nos deja ser, pero nos bendice. Entonces, no que papá me dé todo siempre. Y eso a veces es un mal hábito que tenemos todos los creyentes, porque decimos, no, pero es que la palabra dice, pedid y se os dará. Sí, pero tienes que trabajarlo. Ciertamente. Ay, Señor, yo quiero ser dueño de un país. Yo quiero tener una isla, porque por ahí hay gente que tiene esos sueños, ¿no? Yo quiero tener una isla. Hijo, si ni siquiera como es tu cuarto. No sabes ni cortar el jardín de tu casa. Yo quiero tener una empresa como la de Bill Gates. Perfecto, empieza ese código para comenzar. Empieza a estudiar por lo menos mucho código. Ok, entonces, nosotros tenemos que realmente empezar a ver dónde estamos como hijos, ¿no? Dice el 18, dentro de su recapacitación, dentro del decir, perro, ¿qué hice? Dice el 18, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Eso era un pensamiento propio. Dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Empezó el pensamiento de, oye, ya va, ya yo voté lo que voté, ya yo no merezco ser hijo. Yo quiero hacer una encuesta aquí, muy rápida. ¿Cuántos aquí se han equivocado en su vida en algo? Todos, ¿verdad? Si usted ve por los lados, se da cuenta que todo el mundo levantó las manos. ¿Cuántos aquí hemos pecado? Ahora mire así para el cielo y diga, ya le taparon la foto, ya saben. ¿Qué pasa? Todos, quizás en algún momento nos hemos equivocado, hemos caído. Y muchas veces, cuando viene ese sentimiento de, cónchale, me equivoqué, no nos sentimos hijos. Decimos, no, yo no merezco. Yo no merezco esto que me estás dando. Yo no merezco que me honres. Yo no merezco que me des. Y es donde empezamos a ver realmente lo que se llama gracia. Gracia de parte de papá. Créame, yo actualmente estoy trabajando mucho eso en mi persona como papá, con mis hijos. ¿Por qué? Porque a veces uno como papá es impaciente, uno a veces está en la carne, es humano pues. Porque es mentira que nos levantamos en la mañana y estamos flotando en el espíritu, es embuste. Es más, para comenzar le huele mal la boca, vaya a cepillarse. Nosotros podemos estar, hay días que estamos muy espirituales, pero hay días que estamos muy en la carne. Esa es una lucha, ¿no? Y quizás en esos tiempos uno a veces es impaciente, entonces cuando los niños se equivocan, entonces uno, no te lo voy a dar. Pero cada vez que a mí me pasa eso, yo reflexiono y digo, viene el pensamiento a mi cabeza de decir, y yo te lo quito, yo no te dejo hacer, yo no te entrego, parte de papá, ¿no? Porque muchas veces tenemos esa expectativa de papá de que las cosas tienen que ser perfectas, exactas, y eso no es lo que está esperando Dios de ti y de mí. Cristo nos perfecciona, la sangre de Cristo nos redime. Pero Él sabe que tú y yo estamos luchando por ser transformados. Porque el Espíritu Santo sea quien transforme nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Entonces, ¿qué sucede? Podemos ver aquí, seguimos el versículo 20, el 21, el 20 dice todavía estaba lejos, y esto es a lo que voy. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y aquí vino así, me explotó la cotufa aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que si estamos arrepentidos, papá, tenemos que esperar la consecuencia. O venía el cuerazo, o venía el regaño, o venía la apatía. Pero resulta que vemos que en esta parábola el papá ni siquiera dejó que caminara, sino que él se fue hasta allá. Dios es así con nosotros. El Padre es así con nosotros. Solamente tenemos que mostrar un corazón arrepentido. Cuando tú y yo mostramos un corazón arrepentido, Dios no va a dejar que caminemos el proceso. Dios te encuentra antes. Porque quizás las consecuencias, la vergüenza, muchas cosas que debió haber vivido, el papá se las evitó.
Porque ahí no nos dice de qué tamaño era la tierra del papá. Pero si usted conoce un poquito, como digo, de fincas, usted sabe que por lo general de la entrada para la finca, para la casa, es un terreno. Entonces imagínese usted viéndolo todos los jornaleros. Míralo, ahí viene. Ay, míralo. Sin zapatos. Probablemente. El papá le evitó eso. Que el entorno, que quizás los jornaleros pudieran murmurar, pudieran decir, pudieran perderle el respeto por su error. Y se llegó hasta allá. Cuando nosotros vamos delante de Dios y nos arrepentimos de corazón, de verdad, de lo que sea que hayamos hecho erradamente, Dios va a ir a tu encuentro y Dios te va a levantar nuevamente. Porque Dios es un buen Padre. Y nosotros, por eso es que no podemos muchas veces comparar la paternidad natural con la de Dios, porque como padres naturales puede ser que le hayamos dicho, mira, yo te lo dije, pero Dios no. Y dice el versículo 21, el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Fíjense, el papá ni lo escuchó. No le interesó lo que le estaba diciendo. ¿Cuántas veces hemos ido con quejas a papá? ¿Cuántas veces? Y créanme, este versículo para mí se convirtió en una revelación. ¿En qué aspecto? Porque muchas veces nuestros hijos, nosotros como hijos decimos, ay papá, esto no me gusta, ay papá, estoy cansado, ay papá, ¿verdad? Y uno como papá dice, ¿a tú te vas a quejar, hijo, otra vez? No me gusta esta arepa, no me gusta el brócoli. Entonces tú dices, hijo, pero dale gracias a Dios que tienes brócoli. Pero el papá no le reprochó nada. Nada. Él dijo, ¿qué hiciste con los reales? Porque fue lo primero que le dijo, ¿no? Quizás después tuvieron una conversación y quizás hablaron, pues, tiene que ser, pues. Pero en ese momento, que era el momento clave, importante, el papá no le reprochó nada. El papá no le dijo, mira, pero ¿por qué tú vienes así, tan percucio? No. Simplemente dice el versículo, pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también el anillo en el dedo y sandalias en los pies. Fíjense, primeramente cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, el Padre coloca gente a nuestro servicio. Y usted dirá, ay pastor, qué vanaglorioso suena eso. Que ponga gente, pero ya va, cuando usted está parado allí como mujer, usted está sirviendo a los demás. ¿Cierto? Yo aquí estoy sirviéndole a usted. No crea que es al revés, que usted viene a aplaudirme a mí. No, yo aquí estoy sirviéndole. No, porque a veces hay ese pensamiento errado. ¿Sí me entienden? Dios empieza a colocar gente a nuestro servicio. Solamente por haber tenido un corazón de reconocimiento. Por eso cuando usted está pasando por algo y usted de verdad se arrepiente, usted se da cuenta que de repente la puerta se le abre y Dios le pone con la persona allí que le va a dar la oportunidad y usted dice, pero ya va ahí. Simplemente es porque tu corazón cambió. Tu pensamiento en cuanto a esa circunstancia es diferente. Es diferente, por ejemplo, que tú estés peleándote con un compañero de trabajo porque tú quieres ese cargo y se están echando cuchillo, puñalada y dale y puño, ¿verdad? Que a que tú digas, bueno, Señor, si es para mí, y si es para él, gloria a Dios, bendícelo. ¿Verdad que es diferente el pensamiento? Y te das cuenta que entonces Dios te bendice. A lo mejor le dan el cargo a esa persona, pero te bendice más a ti. Entonces, te das cuenta que realmente lo que importa en esta situación del hijo y el padre es cómo está la condición del corazón del hijo y cómo está la condición del corazón del padre. ¿Qué expectativa tiene el papá de él y qué expectativa tiene el hijo del papá? Porque él estaba esperando que el papá le reprochara y le dijera, pero realmente el papá no. Ahora, quiero ir a lo siguiente. Dice que le mandó a colocar ropa, ¿ok? Lo vistió, le puso una buena ropa,
de hijo de la casa, pero además le colocó un anillo. Cuando usted busca un poco el tema cultural del anillo, se trata de que era una concesión de autoridad a la persona. Que ese anillo tenía grabado la firma de la familia, por lo tanto él podía firmar cualquier documento legal con el nombre de la familia. En pocas palabras, se convirtió en un representante del papá. El papá no pensó, no, porque se gastó ese poco de plata, se gastó ese relero, ¿cómo yo le voy a dar autoridad otra vez? ¿Será para que me deje limpio? Miren, hay una frase que el pastor Pedro, yo le escuché al pastor Pedro muchas veces y de verdad que eso me alimentaba mucho, porque cuando pasaba algo de ese tilo económico, él me decía siempre, hijo, ¿pero qué puedo perder? Plata. Dios me manda más. Dios me manda más. No importa. Entonces eso a mí me rompió el chip de que no, pastor, que no, le van a fregar, lo van a estafar, le van a hacer. Hijo, ¿qué puedo perder? Plata. Exactamente es el mismo pensamiento que tenía el papá ahí. ¿Qué puedo perder dándole la autoridad a mi hijo? Porque es mi hijo. ¿Qué plata? Pero tengo a mi hijo. Ese es el pensamiento. O sea, él le estaba dando más valor a que su hijo regresó con un corazón arrepentido que realmente si se iba a gastar todos los reales de la finca. Entonces, nos damos cuenta que, o sea, no solo le da la bienvenida, sino que le está dando nuevamente la responsabilidad y la autoridad. Cuando tú y yo venimos al Padre, venimos a Dios, nos arrepentimos de las cosas que podamos haber hecho en nuestra vida, buenas o malas, porque muchas veces consideramos que son buenas, pero delante de Dios son malas. Y resulta que decimos, oye, de verdad me equivoqué, de verdad fui un mal hijo. Papá no te reprocha, papá te dice, está bien, hijo, toma. O no dice la palabra que nos hizo juntamente coherederos con Cristo, somos coherederos con Él. Pero quien fue para la cruz fue Cristo, no tú y yo, ¿verdad que no? Fue Él. Y si eso no es un megadón, un mega regalo. Entonces, claro, nosotros nos damos cuenta que además de eso, le puso el anillo, le dio la autoridad, la responsabilidad, pero además le puso sandalias. Quiere decir que quién sabe cuántos kilómetros vendría caminando ese hombre. Descalzo. O sea, si cuando uno va para la playa y uno camina de aquí hasta la playa, que la arena está caliente, uno está... ¿Es o no es? Si dice, ay, se me quedaron las cholas en la casa. Exacto, te salen unas costras. Ya cuando uno está acostumbrado, uno tiene ese pie como un caucho ya. Está fino. Pero al principio no. Al principio tú dices, ay, entonces no, y te pones otra vez tus zapatos, tus medias. Porque... ¿Cierto? Pero resulta que él venía caminando, no dice cuántos kilómetros, pero por lo general en esa distancia era muy larga. Y exacto. ¿Y qué sucede? Sí, pues la amor estaba en Cúcuta y pasó para acá, para San Cristóbal, pues, entonces estaba más cerca. Pero la realidad es que probablemente estaba lejos. Y el papá le puso sandalias. Ahora, ¿usted sabe qué representa que papá le haya puesto las sandalias? Lo sacó de la esclavitud. Que el hijo tuviera sandalias le marcó una diferencia de los que eran jornaleros o esclavos a quien es hijo. Ahora quiero llevar esto a la palabra. ¿Cuál es el calzado que debemos llevar nosotros? Presto es el evangelio de la paz. ¿Cierto? Eso es lo que nos diferencia a ti y a mí de ser hijo o esclavo. Que donde sea que tú y yo vayamos, podamos mostrar del evangelio de Cristo, podamos realmente ser personas llenas del Espíritu de Dios. Que cuando te van digan, oye, tú tienes algo diferente. Y tú dices, bueno, no sé, ¿será que me corté el pelo? Eso nos diferencia. Y ahí es donde nos damos cuenta que cuando tú y yo llegamos a papá, ¿verdad? Entonces, él te viste con ropa santa,
te coloca el anillo de autoridad, de responsabilidad, de autoridad espiritual, de poder de Dios, y además te quita la esclavitud para que puedas ir con el evangelio a todo lugar. Y somos hijos. Entonces tú dices, ay, porque, y si tú dices, entonces unos dirán, bueno, pero ¿dónde están los reales, Señor? Pero es que eso no es lo que está hablando el Padre allí. Porque verdad que no le dijo, bueno, búscale una bolsa de real y désela otra vez. Eso no fue lo que hizo el papá. El papá lo que hizo fue que le delegó y le entregó nuevamente autoridad. Una autoridad que en lo espiritual fue despojado a Adán. La entregó, ¿verdad? Y Cristo la retomó. Y nosotros al realmente confesar a Cristo, caminar con Cristo, nos las devuelve. Es tuya. Ahora, eso no quiere decir que usted va a ir para la tienda y se va a comprar un anillote y se va a tener el anillo porque es que, no, pero es que si usted no tiene una vida realmente con la que camine con Dios, el anillo no puede pesar el anillo así, caminar de lado del peso. Realmente tienes que tener una vida buscando que tu vida, que tu corazón y tu mente sea transformado por la palabra de Dios. Entonces, dice además el versículo 23, dice, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado, así que empezaron a hacer fiesta. Ahora, vemos aquí el corazón de papá, ¿verdad? La expectativa del hijo era que el papá lo reprendiera, que lo castigara, que lo pusiera como esclavo. ¿Cuánto teníamos esa expectativa antes de llegar a Dios? ¿Cuánto nos asustaba decirle, Dios, hice esto, me equivoqué? Yo creo que todos. Entonces, pero resulta que Dios no hizo eso. Dios te levantó, te curó. A lo mejor te dijo, mira, hijo, pero cónchale. Pero te curó, te sanó, te levantó, te restauró y caminaste. Ahora, además de eso, celebró. Hicieron fiesta. ¿Por qué? Porque para ese papá su hijo se había muerto. Y no porque él lo haya matado en su corazón, sino porque quizás el hijo más nunca le escribió. Él diría, bueno, a lo mejor por ahí lo mataron para robarle los reales. Porque puede ser, ¿verdad? Porque me imagino que se iría con sus animales y sus cosas y tal, y los animales cargados, y lo vieron unos malandros por ahí. Ay, dale, menor, pégate para allá. ¿Me entienden? Entonces, pues, a lo mejor el papá estaría entendiendo. Ustedes saben que los papás a veces tienen ese pensamiento. Cuando los chamos salen, entonces, ay, Dios mío, ¿dónde está el hijo? Ah, el hijo estaba al lado dormido. ¿Me entienden? Pero realmente, él diría, bueno, mi hijo se murió, pues no supe más de él. No dice cuánto tiempo estuvieron sin estar en contacto. Pudieron haber sido muchos años, ¿verdad? Dice cuando se lo gastó todo, vino una gran escasez, pero no dice cuánto tiempo. Si tenía mucha plata, a lo mejor en unos años. Si éramos poquita, bueno, son 3 días más o menos. La inflación, tú sabes, el dólar. Ahora, fíjate que el 25 dice, mientras tanto, el hijo mayor. ¿Cuántos son aquí hijo mayor? ¿Cuántos hay mayores? Yo soy el mayor. Mi papá es mayor también. Otro, hay varios. Dice, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo, estaba trabajando, ¿verdad? Estaba haciendo lo que papá le había enseñado a hacer. ¿Cierto? Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Y el hermano, en vez de regocijarse, en vez de decir, oye, qué bueno, llegó mi hermanito, dice, indignado, dice el 28, indignado. El hermano mayor se negó a entrar, se perdió la fiesta. No hay comida para ti, más para los demás. Así que su padre salió a suplicarle. Ahí vemos otra vez el corazón del papá. De nuevo vemos al corazón del papá cuando dice, su padre salió a suplicarle que entrara a la fiesta.
Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué este versículo es tan importante? Porque muchas veces, como hijos, tenemos la expectativa de que papá nos va a rechazar o que nos va a hacer, pero realmente quien lo hace es el hermano. Cuando nosotros hablamos desde el punto de vista iglesia, cristianos, si un hijo de Dios se equivoca, se cae y se va, cuando regresa los hermanos a veces le quieren tirar piedra. No, porque tú hiciste, tú no te acuerdas y esto y aquello y lo otro. Y pasa lo siguiente, muy probablemente el papá haya sido duro con el hermano mayor. Los mayores sabemos eso. Los mayores tenemos ese peso de que somos el ejemplo, de que tenemos que darle para adelante porque el de otro lo va a hacer si tú lo haces mal, esas cosas, ¿no? Y entonces los papás colocamos esa carga en los mayores. Yo lo hago también, a veces le digo a mi hija, tú eres la mayor, compórtate porque tus hermanos se comporten. Y ponemos esa carga en ellos. Y es muy probable que el papá haya puesto esa carga sobre ese hermano mayor y haya sido duro, y haya sido quizás lo que el hijo menor veía y decía, bueno, eso es con él, yo me voy. Y eso creó en el hijo quizás esa herida profunda, el querer sentirse reconocido, aunque hacía lo que hacía, porque bueno, mi papá me mandó, pero el corazón no era igual del corazón arrepentido que tenía el hijo menor. Entonces, él estaba esperando reconocimiento. ¿Por qué hacemos nosotros las cosas para Dios? ¿Por qué realmente usted hace las cosas con sus padres? ¿Para agradarlos? ¿Para que usted diga, oye, qué bueno eres, hijo? ¿Por qué realmente tienes un corazón de que amas? Es diferente. Eso usted lo puede llevar a cualquier ámbito. En una relación de pareja, usted hace las cosas con su esposa, o la atiende o lo cuida, como sea, porque la ama o para que le diga, ay, qué bien te quedó la comida todo el tiempo. Eso es un detalle, eso está bien. Y digo, oye, amor, gracias por la comida, te quedó muy rica. Pero si tu esposo te hace la comida y está esperando que tú le respondas, ahí está pasando algo. O sea, tú estás esperando que te reconozca que la comida te quedó rica. No, dice, el amor está mala. Te voy a mentir. voy a pecar, o sea. ¿Me entiendes? O sea, no, si está mala, está mala. Eso es como la pregunta es, ay, mi amor, ¿estoy gorda? Y tú lo piensas. Tú dices, ay, Dios mío. ¿Qué le digo? Exacto, esa secadora está mala, está secando mucho la ropa. Entonces, claro, nosotros empezamos realmente a darnos cuenta que es sano en esa relación, hacer las cosas, en la relación que sea, pero también en la de padre e hijo, hacer las cosas con un corazón correcto. ¿Entiendes? Que si tú realmente estás esperando que tu papá te reconozca, bueno, entonces ten un corazón como es. ¿No pasó con Caín y Abel? Fue exactamente lo mismo. Pasó lo mismo. Ay, no, que es que yo traje esta fruta, entonces ahora yo voy a matar al otro porque es que aquel fue el que bendijeron. Ese es el mismo espíritu de Caín y Abel. Fíjense que dice además, entonces llamó a uno de esos siervos, pero él contestó, fíjate, esta es la respuesta del hermano, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar, ni un cabrito flaco ahí, nada. Me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Y esa frase a mí me llama la atención, porque él no le dice para celebrar una fiesta a nosotros. Él le dice una fiesta con mis amigos. En pocas palabras lo está excluyendo. Está excluyendo al papá de la fiesta que quiere hacer. Porque yo entiendo, ay pastor, pero usted sí es, pero la gente tiene sus amigos. Sí, no, está bien. Pero tú no puedes tener la rumba con tus amigos a costilla de los reales de tu papá. O sea, sin vergüenza, si usted quiere tener real con sus amigos, bueno, trabájeselo, súdeselo y haga su fiesta. Y usted invita a quien le dé la gana. Pero cuando usted está haciendo la fiesta con los reales de papá, tú no puedes excluir a nadie, y menos al papá. Esto es como que tu papá te dé los reales y tu papá te diga, mira hijo, te invité a un amigo. Y tú digas, no papá, no puedes invitar a nadie. Pero ya va, si papá fue que te dio la plata. O sea, espérate. Ahora, si tú fuiste el que levantaste la fiesta, el que levantaste el cabrito, el que todo, bueno, está bien papá. Tú decides. Pero la realidad es que el corazón del hijo mayor estaba mostrando otra expectativa de su papá. Él estaba esperando que su papá le reconociera todo lo que hizo. Reconócemelo.
Nosotros muchas veces podemos caminar muchos años con Dios y esperar que Dios nos reconozca. Mucho. Ay Dios, tú sabes cuánta gente yo le he dado consejería, Dios, tú sabes cuánta gente ha sido transformada con las consejerías que he recibido. Tú lo has hecho, pero tú me has usado a mí, esas cosas, ¿no? Tú no sabes, Dios mío, todo lo que he sacrificado, tú sabes. Entonces, tú estás esperando que Dios te reconozca lo que tú estás haciendo para Dios, pero Dios ya va. O sea, tú lo estás haciendo porque amas a Dios, o lo estás esperando porque Dios te suelte billete. Ayer estábamos en un seminario online con un doctor llamado Frank Parrish. Y él está hablando de unos pastores, unas situaciones que ha tratado pastoralmente. Y dice, una vez conocí un pastor, decía él, que cuando iban a las ofrendas y daban las ofrendas, unas cestas y lo demás, y cuando entonces el hombre se encerraba, entonces le decía a Dios, Dios, tú sabes que yo tengo mucha necesidad, entonces yo voy a tirar esto para arriba, lo que caiga para el piso es mío. Yo, no, pero ya va ahí, está loco. Te está metiendo en problemas con Dios. Muy grave. Ahora, él dice, yo no estoy diciendo esto para que usted lo haga. Dice, estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué pasa? Prácticamente eso es lo que quería el hijo pródigo. Bueno, papá, esto es mío. Mira, yo voy a hacer esto, tiro esto para arriba y si cae para el piso, todo es mío. Reconócemelo. Porque yo te he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Nosotros tenemos que tener un corazón de hijo con la expectativa de que el Padre, más allá de lo que te pueda dar, el Padre está. El Padre te recibe, te ama, te da autoridad, te da poder. Ahora, dice el versículo 30, dice, pero ahora llega ese hijo tuyo, ni siquiera su hermano, ese hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna, ahí sí la fortuna de él, ¿no? Con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Pero ya va, si el papá no le reprochó nada, ¿para qué el hermano mayor lo reprochó? ¿Sabe qué es esto? No es más que simple riña entre hermanos que están tratando de luchar a qué hijo quiere más el papá. Entonces, este quiere que lo amen a punto de hacer cosas para papá, y el otro quiere que lo amen, bueno, porque se equivocó, pues. Y aquel cometió errores. Y este aparentemente no. Eso me hace pensar en la parábola del pecador y el publicano. Señor, gracias por no hacerme como este hombre, porque yo soy un hombre santo, yo diezmo, yo hago. Mientras que el pecador le estaba diciendo a Dios, Señor, perdóname, porque soy pecador. Es diferente el corazón. Estoy parafraseando, por supuesto, pero, o sea, nosotros tenemos que ver qué expectativa estamos teniendo de Dios. ¿Qué pasa? Muchas veces en nuestra vida natural tenemos una expectativa de nuestro papá físico y a veces no se dan, como puede ser que sí se den. Pero nosotros no podemos ir con ese corazón a Dios, porque quizás tu papá nunca estuvo, quizás fuiste huérfano y no hubo esa expectativa, que no tengo papá. Pero Dios, cuando tú llegas a Dios con un corazón realmente arrepentido, todas las bendiciones de Dios vienen solamente por arrepentirte, por recibirlo, por entregarte. Y los que tuvimos papá, no pongamos la vara tan alta. Lo que pasa es que nosotros muchas veces esperamos que nuestro padre responda como nosotros queremos. Y quizás tu papá ya no está aquí físicamente, quizás ya partió con Dios, pero sigues teniendo la vara muy alta y estás esperando que ese papá te dé o te reconozca o te entregue cosas que ya no puede, cuando realmente Dios sí puede. Y yo creo que eso te ayuda a soltar, a descansar.
en que si tú pones la confianza realmente en el Padre verdadero, en el Padre de los cielos, todo lo demás se abre solo. Porque va a venir su bendición, va a venir su ropa, va a venir su sandalia, va a venir su anillo a ti. Dice además, hijo mío, el 31, le dijo a su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Si usted tiene a su papá ahí, disfrútelo. Si usted no tiene a su papá y tiene a su Padre Celestial, disfrútelo. Y dice además, todo lo que tengo es tuyo. Es todo. Todo. Usted sabe, los que tenemos hijos pequeños, que nosotros cuando tenemos hijos pequeños no hay nada que sea de uno. Porque te metes para el closet, te abren el closet, te sacan las cosas, se echan el perfume, se echan la pasta de dientes. ¿Cierto? Se ponen los zapatos, se acuestan en la cama. ¿Cierto? El control, sí, del control eso. En mi casa ya no se ve, es pura comiquita todo el día. Y a veces le digo, hijo, hoy vamos a hacer cine de los adultos, vamos a poner una película de adultos. No sé, algo que tenga una pelea, un puño, algo. Pero no. No, pero es que el tema está que uno teníamos un televisor afuera, tenemos uno en el cuarto, gracias a Dios. Y entonces quieren verlo en el cuarto. Dice, bueno, ok, está bien. Pero es por eso, porque todo lo que es del Padre es del Hijo. Podemos verlo en Jesús. Toda autoridad fue dada por el Padre al Hijo. Y el Hijo, por gracia, por amor a nosotros, nos las delegó. Entonces, no nos quitemos el anillo por ser rebelde ya. No le digas, Dios, dame lo mío, dame lo que yo quiero porque yo me voy. Dios te lo va a entregar, pero después vas a tener que reconocer. Y versículo 32, para cerrar esto, el día de hoy, dice, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Ahora, ¿cómo es que lo hemos encontrado si el que regresó fue él? Quizás este papá estuvo mucho tiempo orando. Quizás este papá pasaba noches desveladas. Quizás mandó con su dinero a investigadores, gente que lo buscara. Y no lo encontró nunca. El hijo regresó solo. Ese lo hemos encontrado. A mí siempre me hace pensar en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muchas veces, aunque pensamos que el Padre está lejos, el Espíritu Santo está cerquita. La palabra dice que tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y aunque quizás pensemos que papá me dejó, que papá no me llamó, que papá no me dio, que papá no me dijo, el Espíritu Santo está ahí contigo. Dice la palabra que Jesucristo al ascender dejó al Espíritu Santo como consolador. Y tú y yo, al entender que teniendo el Espíritu Santo tenemos al Hijo y teniendo al Hijo tenemos al Padre, más nunca habrá orfandad en tu corazón. Entonces vas a empezar a ser empático y aprender de que muchas veces como hijos nos equivocamos, de que muchas veces como padres nos equivocamos, pero que realmente el Padre Celestial es el único que nos levanta, que nos sana, que nos da fortaleza. Porque nosotros somos de carne y hueso, que tenemos un alma y un espíritu. Pero resulta que muchas veces la carne y el alma no quiere hacer lo que quiere el papá. Muchas veces, mira, pero ahora, me da flojera. Voy a poner a ver Netflix.
La Casa de Papel. Mira, pero busca. Mira, pero deja el orgullo y pide ayuda. Y el Espíritu te está diciendo, ¿verdad? Te está apoyando. Y eso fue lo que él tuvo que reconocer. Pasando necesidad, pasando hambre, estando allí, dijo, oye, yo me voy a casa de papá. Nunca, nunca, nunca lo que nos pueda dar Dios como hijos, bendecirnos como hijos, va a suplantar la bendición de estar con papá. Nunca. No caigan en ese engaño de creernos muchas veces autosuficientes, porque Dios quizás ya nos bendijo en algo que queríamos. Nosotros, como hombres, los varones, tenemos que procurar ser ese padre con ese amor que hacia su hijo pródigo. Reconocer muchas veces nuestras faltas y poder decir, hijo, me equivoqué. Porque cuando tú te das cuenta que el papá allí no le reprochó a él, es porque el papá también sentía culpa por algo. Y le dijo, tranquilo, no pasa nada, ven acá. Nosotros tenemos que realmente ser los hijos que tienen una expectativa gloriosa en las manos del Padre. Pero también tenemos que ser padres para nuestros hijos físicos y o espirituales. En poder ayudarlos y tener el amor, la gracia, la paciencia, mostrar el fruto del Espíritu Santo a esos hijos. Porque si no rompemos con los malos hábitos de crianza que podemos tener todos, ¿cómo pensamos que las generaciones que vienen cambian? ¿Cómo pensamos que las demás generaciones van realmente a amar? Van a perdonar. Eso a veces a nosotros los hombres nos pone una carga muy pesada, porque no es fácil. No es fácil. Como decía Carlos cuando estaba en la alabanza, a veces a nosotros nos exigen que somos fuertes y que tenemos que avanzar y tenemos que hacer y que no nos quebramos. Pero hay estadísticas que dicen que muchos padres, muchos hombres se sienten solos, tristes, deprimidos, porque no hablan, porque no buscan la ayuda. Y la mejor ayuda que podemos tener, papás, es a tu Padre Celestial. Es la mejor que puedes tener. Porque esa ayuda es cuando tú estás solo en tu alcoba, cuando tú estás allí, es que realmente viene el socorro. Entonces, lo demás, en lo natural podemos hacer muchas cosas grandes, increíbles. Y más si Dios nos dio dones y talentos. Pero aún así, importa más el amor de papá que la bendición de papá. Y eso me hace pensar, cuando nosotros en nuestra cultura venezolana tenemos el hábito de pide la bendición. Pídame la bendición. Bendición, bendición, bendición. Ahorita hay generaciones que no, que dicen, hola papá, ¿cómo que hola papá, chico? Pida la bendición. Pero, ¿de qué nos sirve decirle a nuestro hijo, Dios te bendiga, si no lo amamos de la forma correcta? ¿De qué nos sirve decirle, Dios te bendiga, hijo, no me pediste la bendición? Y no lo estamos formando como es. ¿De qué te sirve que Dios te diga, yo te amo, hijo, pero no sientas su amor? Yo te ayudo, pero no sientas el respaldo. No sirve, ¿verdad? Pero como Dios no miente y como Dios siempre está, porque Él es omnipresente, entonces tú sabes que a pesar de que las circunstancias quizás estén duras, tu Padre siempre está. Por eso yo lo que quiero invitarlos hoy es que ustedes puedan irse reflexionando en qué expectativa han tenido de sus padres físicos, qué expectativas se han generado del Padre Celestial, incluso qué expectativa creen ustedes que su papá ha tenido de usted. Porque ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos la expectativa que papá tiene de mí y quizás no ha alcanzado la expectativa que él tenía
o tiene, te sientes frustrado, te sientes fracasado, te sientes que no llegas, que no llenaste la expectativa de tu papá. Por eso es que la mejor expectativa que podemos tener y que tiene Dios de nosotros es que simple y llanamente te arrepientas y reconozcas. Lo demás lo hace Dios. Lo demás lo hace Él. Eso tiene que hacernos libres y no cargar con el lastre quizás de heridas. Perdónense, perdónenlos y avancemos. Quiero compartir unos últimos versículos rápidamente antes que oremos. Dice Salmo 103:13, dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Primera de Juan 3:1 dice: fíjese qué gran amor nos ha dado al Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos, dice. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Dice Mateo 6:6: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Este versículo principalmente, no lo entendía el hermano mayor. Él hacía muchas cosas en lo público, pero quizás en lo privado ni le hablaba a su papá. Dice Juan 1:12: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, el de Cristo, les dio derecho de ser hijos. Y para cerrar, Juan 14:23. No, ese no es para cerrar, me falta uno. Les contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, dice, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Lucas 12:32 dice: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Esa siempre va a ser la voluntad de papá, que tú y yo tengamos el reino de Dios en nuestra vida. Por eso lo único que está esperando Dios Padre de ti y de mí es que reconozcamos cuando nos equivocamos, cuando en realidad nos fuimos y nos alejamos, quisimos hacer las cosas solos y quizás nos salieron mal. Bueno, vuelve a casa de tu Padre, como decía la canción. Reconoce, papá con toda seguridad te va a recibir con brazos abiertos, te va a dar ropa, te va a dar autoridad, te va a sacar de la esclavitud y además va a ser fiesta. Póngase de pie para que oremos, por favor. Allí donde usted está, yo quiero que usted cierre sus ojos. Y usted pueda recordar, si su papá ya no está vivo, usted pueda recordar los buenos tiempos con papá. Que olvide los malos, perdone los malos. Si está vivo, igualmente. Olvide los malos tiempos con papá. Gócese en los buenos tiempos. Disfrútelos. Porque la mentira del enemigo de que estás solo, hoy se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Padre, hoy yo te pido, Rey, que seas tú llenando cada corazón, Padre. Que seas tú haciéndolo sentir de tu presencia, Señor. Que cada corazón quebrantado sea abrazado por tu Espíritu Santo, Rey. Que toda tristeza, todo dolor, quizás de su pasado con sus padres, sea sanada, Señor. Que toda expectativa que tenían de su padre físico, Señor, sea puesta a tu altura. Simplemente el poder reconocer, Señor, que en el nombre de Jesús toda herida que haya quizás
causado sus padres en su corazón sea sanada, que puedan perdonar, que puedan pedir perdón, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús, cada uno de nosotros, Señor, nunca más, Señor, tenga falta de paternidad, tenga orfandad en su corazón, Señor. Por eso, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido que seas tú bendiciendo a cada familia, Señor. A los que somos padres, danos sabiduría, llénanos, Señor, de ti, de tu palabra, para poder, Señor, guiar bien a nuestros hijos espirituales también, Señor, a toda persona que estamos discipulando, ayudando a caminar y a crecer. Te pido, Rey, que en el nombre poderoso de Jesús seas tú bendiciendo a cada varón, Padre, dándoles de tu paternidad, Señor, abrazándolo. Que todo orgullo, toda estructura sea rota, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Que se pudran las cadenas, se pudran los yugos, Padre. Y que todo perdón de parte de Dios, Señor, recaiga sobre ellos, Señor. Que la gracia, Padre, así como la del papá del hijo pródigo, caiga sobre cada uno de nosotros, Señor. Y que seas tú revistiéndolos, Señor, de santidad, de autoridad, de poder, de unción. Y que los calces, Señor, con tu evangelio, Señor. Que donde sea que ellos pisen, Señor, ese lugar pueda ser conquistado por ti, Rey. Que donde sea que ellos estén, Señor, pueda manifestar de tu amor, de tu gracia y tu misericordia. Bendice a cada padre de todas las familias aquí representadas, Señor. Bendícelas a todas, Padre Santo. Y que tu Espíritu Santo sea acompañándolos, pudiendo ellos dar paternidad a todo aquel que lo necesite. Te pedimos perdón si hemos sido hijos necios, si hemos estado alejados creyendo que muchas veces podemos hacer las cosas por nuestras fuerzas. Pero no queremos estar más lejos de casa. Queremos volver a tu casa, papá. Queremos, Señor, que seas tú, Padre Santo, atrayendo nuestros corazones. Y que la vergüenza, el dolor, el orgullo sea quitado de nosotros, Padre. La ruina que ha traído muchas veces nuestra falta de mayordomía es quitada, Padre Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Tú restauras, Rey, todo lo que el enemigo ha querido quitarnos durante mucho tiempo. Levanta, Padre Santo, las finanzas de cada familia. Provee a cada papá, Señor, para poder bendecir a su casa, a sus hijos, a sus generaciones, Señor. Dale sabiduría para administrar cada cosa que les des, Rey. Que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, no podamos tomar una decisión como varones, como padres, sin antes consultar contigo, sin antes, Padre Santo, ir a nuestra alcoba en los secretos, Señor. Y que tu presencia nos acompañe donde vayamos, Señor.